Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, hoy es viernes 5 de octubre del 2018. Ya llegamos al final de esta primera semana de octubre. Como es viernes, como es fin de semana, yo les recomiendo que salgan corriendo a la pradera a buscar su queso del fin de semana, que solamente lo tienen viernes y sábado. El queso del fin de semana, que es la mezcla de todos los quesos venezolanos, del queso de mano, del queso telita, del guayanés, riquísimo, un queso inmenso, delicioso, y además tienen los quesos de siempre, el queso de mano, el queso telita, el guayanés, a veces tienen un palmizulia muy rico, los tequeños, las cachapas de verdadero maíz, todas esas cosas deliciosas que nos encantan a los latinos. Bueno, la verdad es que el éxodo venezolano le ha hecho muchísimo daño al régimen de Nicolás Maduro. No hayan cómo defenderse de la verdad, de las imágenes, de lo que es tangible en cada una de las fronteras que cruzan los venezolanos en esas caminatas que duran semanas. De hecho, ayer acusaron a el periodista venezolano Fausto Malavé, que está haciendo un trabajo también en la ruta del caminante venezolano. Lo acusaron de darle dinero a los que declaran en sus reportajes. Está haciendo un reportaje diario. Pero nosotros comenzamos antes. Comenzamos a recorrer junto con los caminantes todos esos caminos que llevan a unos hasta Ecuador, a otros hasta Perú, otros hasta Chile, algunos llegan hasta Argentina. Y Carlos Alonso ha sido el que ha venido haciendo todos estos reportajes. Hoy lo tenemos aquí nuevamente en Agárrate. Carlos ya llegó junto con sus 8 compañeros, o los 7 con los que salió desde el principio, ya llegaron a Perú. Vamos a conectarnos con Carlos Alonso para que nos cuente cómo ha ido todo esto. Buenas noches, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia. Buenas noches, amigos de Agárrate. La gloria sea para Dios, que nos tiene de nuevo en sintonía en este cierre de semana. Y sí, efectivamente, graves las acusaciones para Fausto Malavé, un gran periodista y comunicador venezolano que todos admiramos, muchísimo, lo respetamos. Y que bueno, estamos con él y vamos a seguir. Que bueno, lo felicitamos desde aquí, desde Agárrate, porque está haciendo un trabajo extraordinario también. Y bueno, nosotros empezamos un poco antes porque sentíamos la necesidad de estar con estas personas acompañándolas, Patricia. Y hoy son 2 segmentos en el cual lo vamos a dividir hablando de algunas cosas bien importantes. La primera de a ti y a todos nuestros seguidores es que nos encontramos ya en Perú. Ya estamos en territorio peruano, nos encontramos en la ciudad de Tumbes, que es la ciudad más al norte del territorio peruano, y efectivamente ya los chicos que quedan, 2 se quedaron en Quito, 1 está en Cuenca, que ya vamos a hablar de él, y los otros 4 ya emprendieron hoy su camino hacia la ciudad de Trujillo, y vamos a hablar de eso también, Patricia. Algo importante que quiero aclarar es que Alejandro Jiménez, nuestro caminante, muchas personas han hablado, nos han preguntado en todas las redes sociales cómo está, cómo sigue. Y eso es lo que tú estás diciendo también, es que el régimen de Nicolás Maduro le ha hecho mucho daño al pueblo. Y este pueblo está en éxodo. Gracias a Dios le ha hecho mucho daño también al régimen. Alejandro Jiménez se encuentra hospitalizado en la ciudad de Cuenca, en el hospital Vicente Corral Moscoso, como regional. La atención A1 ya lleva 3 días hospitalizado y efectivamente le diagnosticaron paludismo. Es una enfermedad tropical que se transmite el mosquito, y afortunadamente, como Cuenca es una ciudad que está sobre los 200 metros de altura, pues no es centro de infección o foco de infección para la sociedad cuencana y para la sierra ecuatoriana. Una vez que salga de hospitalización, Patricia, lo voy a trasladar a mi casa, lo van a recibir mis primos Juárez y le van a dar la atención médica, mientras yo me traslado de acá de Perú de nuevo al Ecuador. Patricia, eso por primero, porque hasta tú me has preguntado por Alejandro. Sí. Bueno, además, paludismo, una enfermedad que estaba erradicada, Carlos, eso ya no existía en Venezuela. Ahora hay paludismo también. Los médicos ecuatorianos, o sea, paludismo, o sea, se lo preguntan, ¿es en serio? ¿Cómo vienen desde Venezuela, que fue el primer país latinoamericano en erradicar el paludismo? Yo no lo sabía, me enteré en Ecuador por los ecuatorianos. Así es. ¿Cómo es posible? Pero bueno, entre otras cosas, Patricia, ya estamos acá en el Perú y quiero, las imágenes hablan por sí solas realmente. Ahí tenemos lo que son las realidades en Migración Tumbes. Migración Tumbes, primero hay muchísima gente
Es increíble. Ya yo había estado en esta frontera anteriormente cuando hice mi recorrido por Perú para mostrar lo que hacen y cómo viven los venezolanos migrantes, pero en esta oportunidad es muchísimo más. No es tanta como en Cúcuta o como en Rumichaca, porque obviamente son filtros hasta ir avanzando hasta Sudamérica, pero no deja de ser muchísima gente que está ahí abocada, son cientos de personas que están llegando al Perú, pero hay algo que yo tengo que reconocer del gobierno peruano y es que le están dando atención médica prioritaria a los migrantes venezolanos. De hecho, les exigen vacunarse para poder tramitar sus ingresos. Y de eso vamos a hablar para que todo aquel venezolano que quiera migrar hacia el Perú pueda tener las herramientas que Agárrate le va a dar en pro de que su migración sea un poco más ligera en el proceso de la carga, Patricia. Pero tendrían que llegar vacunas. Imagínate, en Venezuela no hay vacunas. No hay vacunas, por eso. Si tú sales con tu hijo, con tu infante, o si tú no estás vacunado a pesar de ser un adulto, cuando llegas a Tumbes, que es el lado peruano, efectivamente el Ministerio de Salud del Perú te exige que te puedas vacunar. A mí me colocaron en este brazo la antitetánica y la difteria. Y a todos los niños menores de 5 años los están vacunando de todas las vacunas que le hagan falta. Es increíble la cantidad de médicos y de enfermeras y también la cantidad de vacunas que tienen el gobierno peruano y el Estado peruano para poder asistir a los migrantes venezolanos. Bueno, uno oye eso, yo no sé si te pasa a ti, Carlos, pero yo oigo eso y a mí lo que me da es pena. A mí me da pena, que es como por supuesto, el ciudadano, el que camina, el que llega en esas condiciones no tiene la culpa, la responsabilidad la tiene el Estado. Es como que eso es una sinvergüenzura del Estado venezolano, una sinvergüenzura. Sí. Que le está recostando el problema de salud a toda la región. Mira, y afortunadamente, Patricia, que estos gobiernos realmente se han abocado a la asistencia social, que el pueblo peruano, en este caso también, ha sido solidario y el gobierno. ¿Qué pasaría si nuestra frontera fueran los Estados Unidos, por ejemplo, donde el tema migratorio es muchísimo más fuerte y no le importa separar a seres humanos o no darle asistencia médica, por ejemplo? O que estas personas tuvieran que nadar por kilómetros el océano como lo están haciendo los sirios. No es tan lejos de esa realidad, Patricia, porque justamente hay personas que están entrando también a Perú de manera irregular porque les da miedo que los vayan a deportar. Pero ya en Agárrate les decimos, gente venezolana, si quieres ingresar al Perú, hazlo de manera regular, porque yo lo viví y aquí lo vamos a contar. Número 1, se llega a Tumbes y lo primero que se hace es ingresar a migración para sellar la salida. Si no tienes carta andina o pasaporte, no te van a sellar la salida. Pero si la tienes, la sellas. Una vez que la sellas con tu pasaporte o carta andina, te dicen que tienes que vacunarte con tu hijo o tú si eres un adulto. Una vez que haces ese proceso de vacunación, que puede demorar unas 6 u 8 horas en este proceso, luego las personas que tenían el pasaporte o la carta andina van a sacar lo que es la carta de refugio. Los que no, es decir, los que no tienen ningún tipo de documento, ni siquiera cédula de identidad, también pueden tramitar la carta de refugio. Hacen otra fila que puede demorar unas 5 o 6 horas más, te enseñan cuáles son las normas del refugiante, tienes que llenar una planilla y efectivamente te entregan una carta de refugio. Una vez que haces esa carta de refugio, vas de nuevo a migración, al área de las taquillas, y ahí te sellan la entrada al Perú. Y es súper interesante esto, Patricia, porque recordemos los casos de 2 de los 8 caminantes que no tenían documentación. Tanto Víctor Pimentel como Jesús Bustamante entraron de manera irregular al Ecuador. Pero el gobierno peruano y el Estado peruano lo está regularizando. Es decir, que ellos van a estar acá hasta por 90 días para poder tramitar el PTP. El PTP es el permiso temporal de permanencia y es un mecanismo regulatorio y de censo, el cual le permite a los migrantes venezolanos poder tener un permiso de trabajo. Pero si no tienes cédula, no tienes pasaporte, no tienes absolutamente ningún documento por la ineptitud del gobierno venezolano en darle la identidad a sus conciudadanos y te toca migrar y llegas al Perú, regístrate, entra a migración, pero eso solo se puede hacer hasta el 31 de octubre de este año. Hasta este mes
se puede hacer, Patricia. Por lo tanto, chicos, hay una persona, Patricia, que tengo que decir, porque yo leo todos los comentarios y trato de responderle absolutamente a todos. Una persona me comentó en el canal de YouTube y me dijo, estás fomentando que la gente sea corrupta al pasar por la trocha en San Antonio del Táchira. ¿Cómo vas a fomentar eso? Mi respuesta a este conciudadano, y le agradezco muchísimo por responder, es que es una crisis humanitaria. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo migraste tú? ¿Cómo migré yo? ¿En qué condiciones salimos nosotros del país? Yo salí escondida en un barco. Yo salí escondida en un barco, imagínate. Exacto. Y que entonces, ¿quién dice que huiste del país? Sí, claro, te iban a matar, Patricia. Este gobierno te iba a asesinar. Si no estuvieras ahí con esa valentía para huir hacia las islas del Caribe, Patricia, hoy no estaríamos tú y yo trabajando por nuestro pueblo. Así bueno, que yo el le que digo, te escribió eso no ha tenido la necesidad que han tenido el resto, los millones de venezolanos de salir de Venezuela como han salido. Es así. Mira, hay un caso, y no, que lo quiero comentar, que estamos investigando y creo que lo vamos a tener para el lunes. En Santa Elena de Guairén, que es al sur de Venezuela, estaban viviendo, la población indígena, que es el 90% de la población es indígena, estaban viviendo de llenar su vehículo de gasolina, cruzar hasta Brasil, vender la gasolina para comprar comida. De eso estaban viviendo. Eso se puede considerar contrabando de gasolina, pero si de eso depende la vida de la gente, en un país donde el Estado no te da más oportunidades. Entonces, ¿qué es lo que...? Eso no es fomentar el contrabando de gasolina. Es que si no lo hacen, se les mueren los niños de hambre. Es que eso es una situación complicada. Entonces, ahí ellos dicen... Hablé con uno hoy, por cierto, porque estoy preparando ese trabajo para la semana que viene. Hubo uno que me dijo, bueno, ese es el poquito de petróleo que me toca a mí y tengo mi derecho, porque ahora el gobierno les cortó el combustible y ahora no tienen esa salida. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Que no tienen con qué comer. Muchos tachirenses vivían de eso, muchos tachirenses. Les cerraron el puente, pero afortunadamente las imágenes hablan por sí solas. ¿Recuerdas cuando mostramos las imágenes del contrabando que existe en San Antonio del Táchira, Patricia? Le cierran la manera de subsistir al tachirense. Pero ellos sí contrabandean, ellos sí se generan riqueza y no se la da al pueblo, Patricia. Esa es la realidad que hay y les incito a todos nuestros conciudadanos venezolanos, si vas a ir a migrar, tienes hasta el 31 de octubre para hacerlo de manera regular, Patricia. Es importante que todos conozcan esta realidad. 31 de octubre para tramitar el permiso temporal de permanencia en Perú. Por ejemplo, si llegas el 31 de octubre, vas a poder ingresar al Perú. Vas a tener 90 días para tramitarlo, pero hasta las personas que ingresan el 31 de octubre. Es decir, que lo que tú estás recomendando, Carlos, es que la gente ingrese al Perú hasta el 31 de octubre. Y lo hacen de manera regular, así que aprovechen porque el Estado peruano se está preparando. Las organizaciones que quiero hacer también pie a esto, como la ACNUR y la UNICEF, también se están preparando para acoger. En este instante, Patricia, me quedo en un hotel que se llama Hospedaje Toloa. Ellos me están obsequiando a mí una noche más para yo poder visibilizar lo que está ocurriendo en la ciudad de Tumbes. Este hotel va a formar parte de una cadena de hoteles que la ACNUR va a estar financiando para recoger a los migrantes venezolanos hasta el 31 de octubre. Es decir, que la gente aquí se están preparando. Sin embargo, están conscientes que la crisis humanitaria lamentablemente va a continuar y estas acciones la van a extender hasta el 31 de diciembre. Esto es una información inédita, Patricia, que recién el próximo jueves va a salir en rueda de prensa. Así que yo estoy dando un tubazo aquí en Agárrate. Wow, qué bueno. Vamos a ir a un corte y al regreso continuamos contigo, Carlos. Pero primero quiero hacerles la recomendación a las personas que necesiten dinero y tengan prendas de oro, que no utilicen prendas de oro rotas. Bueno, eso se puede convertir en dinero en efectivo y les van a pagar el mejor precio en Italian Collection. Pero para que puedan hacer una buena negociación, puedan llegar a un mejor acuerdo, hagan su cita para que los atiendan de forma personal, para que hagan la negociación de forma personal. Personal quiero decir, puede ser incluso vía Skype, por teléfono, etcétera, pero háganlo con una cita previa. También en Italian Collection les cambian las baterías a tus relojes, te reparan las prendas si quieres conservarlas, te sustituyen las piedras que hayas podido perder, etcétera. Así que visítalos, están adentro del supermercado Bravo en Pembroke Pines. Vamos a un corte y al regreso sigo con Carlos Alonso y esta ruta del caminante venezolano.